Pocas sagas artísticas como la formada por Bernardo Manuel de Silva, 1655-1721, y su hijo Juan Manuel de Silva Vizcaíno, 1687-1751, han dejado una huella tan honda en el convento franciscano de la Inmaculada Concepción de Santa Cruz de la Palma. Por su parte, Juan Manuel de Silva, a quien el profesor Jesús Pérez Morera atribuyó el lienzo de la impresión de las llagas a San Francisco, heredó de su padre el oficio y la misma predilección por los temas y clientes de raíz franciscana. No en vano, el cuadro que nos ocupa debió haber sido compuesto en un momento cercano a la labor que Juan Manuel desplegó con éxito para la capilla de la Orden Tercera, a la que su padre había pertenecido. Nuestra pintura capta el instante en el que, estando San Francisco en el monte Alberna, se le transmiten los estigmas de Jesucristo por medio del Espíritu Celeste, caracterizado como un iridescente a la vez que alado crucifijo, reflejo de la belleza divina, la vida supraterrenal y los grados espirituales superiores. Se nos presenta a un San Francisco lúgubre y anacorético, dotado de una expresión corporal de entrega que muestra el acogimiento con serenidad de los signos por los que su alma es herida en la pasión de Cristo. El paisaje, idealizado, ocupa más de las 3/4 partes de la pieza y queda relegado a un segundo plano. Silva utiliza la denominada perspectiva aérea y crea una atmósfera que envuelve los objetos, a la vez que difumina y genera contornos que podríamos determinar como vagos o vacíos, todo ello en medio de una ambientación tenebrista. De las obras localizadas en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís de Santa Cruz de la Palma, perteneciente en lo antiguo al Real Convento de la Inmaculada Concepción, y en la capilla de la Venerable Orden Tercera Franciscana, esta que nos ocupa, es la que sufría un mayor grado de deterioro en la primera toma de contacto e inventario de daños que condujo el taller de restauración en el ámbito del patrimonio artístico insular. La obra presentaba un grave estatus debido principalmente a la manipulación y al almacenamiento incorrecto de lo que fue objeto a lo largo del tiempo, así como a una lamentable situación de abandono incrementada en los últimos años, todo lo cual había provocado que la obra llegase al extremo nivel de degradación en la que la hallamos, hasta tal punto que en un primer momento no logramos discernir con precisión si se trataba o no de una auténtica obra de arte. La obra, de formato rectangular, está realizada sobre una tela de lino. El lienzo posee unas medidas totales de 184 centímetros de alto por 220 centímetros de ancho. Está compuesto por 4 paños unidos horizontalmente mediante costuras, fabricados en telar manual, con ligamento de tafetán, de trama semiabierta y con las siguientes anchuras en cada pieza: 56, 61, 61, 6 centímetros. La imprimación es de color roja, constituida básicamente por tierras rojas y pardos terrosos, con preparaciones grasas y coloreadas, tan características de los siglos XVII y XVIII. Estas preparaciones coloreadas coadyuvan asimismo al desarrollo de la técnica del claroscuro. Ejecutada con la técnica del óleo, la impresión de las llagas resulta una obra de gran formato que significa una estampa sobradamente conocida de la vida del seráfico patriarca sobre fondo de paisaje. Para ello, como fuente de inspiración, el pintor recurre a modelos preestablecidos con otros pintores o bien a grabados. Realiza el boceto y lo plasma sobre el lienzo ya preparado. Los colores se han aplicado sobre esta preparación coloreada que le sirve de fondo y que además le permitirá trabajar los claroscuros matizando con pinceladas ejecutadas mediante empastes y veladuras. Hay que señalar que esta imprimación rojiza va a influir en la opacidad de los colores tierra que al envejecer no podrán recuperar su tonalidad original. Tras haberse retirado de su bastidor de forma violenta, el lienzo fue enrollado y almacenado en el coro alto de la iglesia de San Francisco, junto a otras pertenencias de la hermandad terciaria, siendo víctima de diferentes aberraciones físicas, como la sobrecolocación de objetos de considerable peso que acabaron por aplastar y deformar la pieza.
Destaca como daño principal la fragmentación de la obra en 11 bandas verticales provocada por el enrollamiento y el posterior aplastamiento del cuadro una vez fue retirado de su bastidor para guardarlo. La obra se dobló con la cara de la pintura hacia adentro, lo que agravó aún más su frágil estructura. Los bordes están cortados en los laterales izquierdo y derecho y en el extremo superior, mientras que la zona baja está desgarrada. Son visibles ciertas pérdidas de la tela y se nota la antigua sujeción al bastidor original con clavos. A su vez, los bordes y agujeros se encontraban deshilachados por el paso del tiempo y los dobleces presentaban malformaciones, lo que dificultaba el aplanamiento del lienzo para devolverlo a su estado original, dificultando aún más su compleja manipulación. En el reverso se aprecian varios parches que en su día sirvieron para coser algún roto de la tela. Colocados de manera burda y tosca, no siguen el sentido de la trama ni de la urdimbre originales. Estos parches, aplicados con engrudos y colas animales, habían propiciado la aparición de los microorganismos que debilitaban la tela original. En general, el soporte está invadido por la suciedad y el polvo acumulado. Encontramos grandes lagunas desaparecidas y trozos totalmente sueltos. En cuanto a las condiciones de conservación de la película de color, teniendo en cuenta el estado ruinoso de la obra, cuando entró en el taller de restauración, la pintura resultaba ilegible, sin poderse apreciar ni la figura protagonista ni el paisaje de fondo. Comenzamos con un asentamiento de la superficie pictórica en la zona de los dobleces, aplicando coleta, compresión y calor. Tras este proceso se realizó una protección general con coleta italiana y papel japonés, con objeto de evitar más pérdidas antes de manipular la obra durante la consolidación del soporte y la limpieza posterior, corrigiéndose las deformaciones del lienzo mediante sistemas de presión. Hay que resaltar que el soporte textil se encontraba en un estado grave de resecamiento y debilitamiento de sus fibras, por lo que era necesario realizar un reentelado completo que ayudase a estabilizar el soporte y asentar la pintura. Antes de iniciar el forrado, hemos intervenido con trabajos preliminares sobre la tela antigua de la manera siguiente: limpieza del reverso y retirada de los parches y de las colas antiguas. Para corregir las pérdidas del soporte, se preparó una tela con las mismas características que la original, que luego habría de servir para la colocación de injertos en las lagunas. Terminada la fase de reentelado, se desprotegió la obra y, aprovechando la flexibilidad de la tela, en ese momento se montó sobre un bastidor realizado en madera de caoba, con travesaño y cuñas y bordes interiores rebajados. Una vez que se retira el papel japonés que protege la película pictórica y la cola, se extrae también gran cantidad de suciedad superficial, así como una gruesa capa de hollín procedente del humo de las velas del culto. La pintura comienza a ser legible y se insinúa la figura de San Francisco, arrodillado y con los brazos abiertos, recibiendo los estigmas sobre un paisaje de colinas y cielos. La limpieza es uno de los procesos más delicados dentro de la restauración de una obra de arte, ya que vamos a desterrar un material que no podremos volver a reincorporar al cuadro. La luz que aparece en la obra viene dada desde el ángulo superior izquierdo, confiriendo a la figura principal una expresión cargada de emotividad. La luz ejercerá una función definitoria de la forma, pues la obra resultante no destaca por su color. Los pigmentos aplicados de forma compacta y densa aportan ahora diferentes calidades y texturas, pasando de unas zonas con una intensidad de luz a otras muy oscuras, que en ciertas parcelas quedan prácticamente sometidas a la penumbra. Podemos decir que se trata de un cuadro en el que predomina una zona clara ante una masa de color oscuro. El proceso de reintegración se llevó a cabo en dos fases: una primera aproximación cromática con un procedimiento acuoso y el ajuste final con colores al barniz, con la técnica de la texturización óptica por punteado y pequeño rayado, siguiendo un criterio de diferenciación en las lagunas grandes, siendo casi invisible en los puntos pequeños. Finalmente, la obra se protegió con una mezcla de barniz dámar y barniz mate para neutralizar el exceso de brillo. El marco, como bien mueble, tiene un gran valor histórico que se incrementa si este es además el marco original de la obra pictórica, ya que la intervención es doblemente importante por su valor artístico y por la recuperación de una obra integral.
La decoración discurre por la calle principal, cuyo ancho es de 9 centímetros con motivos de paisaje, con casas y figuras y árboles dentro de orlas sobre un fondo rojizo. Las esquinas y las orlas que enmarcan los dibujos están dorados con un pan de oro sobre una capa de bol y esgrafiadas o grabadas a punzón estrellado. Igualmente están dorados los bordes internos y externos del marco. En cuanto al estado de conservación, hay que resaltar que esta pieza estuvo a la intemperie recibiendo la acción devastadora de la climatología, mientras la capilla estaba en obras de reconstrucción. Pese a todo ello, el marco se muestra con una conservación aceptable a nivel de soporte, no así en cuanto a la policromía. Se aprecia abertura de los ensambles que se han reforzado con escuadras metálicas oxidadas por la acción de la humedad. Leve ataque de insectos xilófagos en zonas muy determinadas donde el soporte se ha alterado por la acción del agua, pérdidas de pequeños trozos de moldura y grietas y fendas de la madera. El oro, aunque resiste bien el paso del tiempo, no soporta sin embargo la acción del agua, que reblandece el sustrato intermedio de bol entre la madera y el pan de oro, arrastrando este último y haciendo inevitable su pérdida. En las esquinas donde se ha perdido la capa de pan de oro, bol y preparación, es interesante observar cómo se ha marcado en la madera el dibujo del punzón del esgrafiado. Sobre la policromía original se aplicó en un momento determinado una gruesa capa de pintura roja que ocultaba los dibujos originales del borde superior, y sobre el oro una purpurina que se ha oxidado con el tiempo. Como capa superficial se aprecia un barniz muy ennegrecido, además de abundante polvo. El tratamiento de restauración y conservación llevado a cabo para devolver la estabilidad al marco consistió en la eliminación del polvo acumulado en superficie, asentamiento de la capa de policromía y oro en aquellas zonas en las que se había perdido la cohesión de los estratos, así como la adherencia al soporte. Se retiró la capa de purpurina alterada que desvirtuaba totalmente el oro original. La gruesa capa de repinte rojizo se limpió, apareciendo un rojo intenso y el dibujo que se encontraba oculto en la moldura superior. Se optó por una reintegración cromática en puntos muy determinados, dejando la madera original a la vista en las lagunas grandes. La restauración de una obra de arte consiste en devolver a la obra sus valores estéticos formales y materiales, sin obviar el paso del tiempo. El cuadro objeto de este primer estudio de divulgación de las tareas del Taller de Restauración de Pintura y Escultura del Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma es un claro exponente de una labor restauradora compleja y completa, en la que la dificultad técnica se une al deseo de recuperar una obra casi inservible y que, no obstante, conservaba su materia. Si hay materia, hay esperanza. Solo se precisa poner en juego los conocimientos técnicos y científicos sin perder de vista la función estética de la pieza en cuestión.